Hola, hola familia de YouTube. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén súper bien, con la mejor energía y listos para un chisme jugoso, pero jugoso de verdad. Si son fans de las novelas turcas, de las historias de amor que nos hacen suspirar y de las parejas que nos roban el corazón, entonces créanme, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado miles de comentarios, teorías y hasta lágrimas entre los fans. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Recuerdan esa pareja que nos hizo creer en el amor verdadero en la pantalla? Bueno, parece que la historia podría tener un nuevo capítulo, y hoy vamos a desmenuzar todo, pero todo, lo que sabemos sobre la supuesta reconciliación y por qué supuestamente Kerem estaría buscando ese acercamiento con Hande. Así que pónganse cómodos, prepárense su bebida favorita, porque este vídeo va a estar cargadito de información, rumores, especulaciones y por supuesto mucho drama turco. Y antes de que se me olvide, si todavía no están suscritos a este canal, ¿a qué están esperando? Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y todo lo que está pasando en el mundo de las celebridades. De verdad que no se van a arrepentir. Ahora sí, vamos con todo. El romance entre Kerem y Hande, como todos ustedes saben, nació en el set de Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocemos en Latinoamérica. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un amor como el de Eda y Serkan. Y no solo fue un amor de telenovela, no. La relación entre Kerem y Hande se hizo realidad, salieron juntos, nos regalaron fotos preciosas, momentos increíbles y nos hicieron creer que los cuentos de hadas sí existen. Pero como en toda buena historia, las cosas no siempre son perfectas. Después de un tiempo la relación llegó a su fin, dejándonos con el corazón roto a todos sus seguidores. Y desde entonces hemos visto un sinfín de especulaciones sobre los motivos de la ruptura y por supuesto, sobre la posibilidad de una reconciliación. Y aquí es donde la historia se pone más interesante porque en las últimas semanas han surgido rumores cada vez más fuertes de que Kerem estaría buscando un acercamiento con Hande. Pero, ¿por qué después de todo este tiempo, Kerem estaría interesado en retomar la relación? Bueno, vamos a analizar las posibles razones, porque aquí, amigos, hay mucho material para debatir. Para empezar, hay que recordar la conexión tan fuerte que tenían Kerem y Hande. No solo eran una pareja, eran amigos, compañeros de trabajo, se entendían a la perfección. Esa conexión, esa química que todos vimos en pantalla, no desaparece de la noche a la mañana. Puede que Kerem haya extrañado esa complicidad, esa persona que lo conocía tan bien y que lo hacía sentir tan especial. Y seamos sinceros, ¿quién no ha extrañado a un ex en algún momento de su vida? Los sentimientos a veces son complicados y no desaparecen tan fácilmente. Otra posible razón podría ser la presión mediática. Desde que terminaron, los fans de la pareja no han dejado de expresar su deseo de verlos juntos de nuevo. Los comentarios en redes sociales, los mensajes de apoyo, las peticiones de reconciliación han sido constantes. Puede que Kerem, al ver todo este movimiento, se haya planteado la posibilidad de darle una nueva oportunidad a la relación. Al final, el apoyo de los fans es muy importante para cualquier artista, y escuchar el deseo de tanta gente puede llegar a influir en sus decisiones. Y no olvidemos que tanto Kerem como Hande son conscientes del impacto que su relación tuvo en el público, y tal vez esa conciencia los lleve a reconsiderar la idea de volver a intentarlo. Además, no podemos descartar el factor tiempo. A veces la distancia y el tiempo nos hacen ver las cosas con otra perspectiva. Puede que Kerem, después de un tiempo separados, haya reflexionado sobre la relación, haya visto sus errores y haya llegado a la conclusión de que Hande es la persona con la que quiere estar. La madurez, el crecimiento personal y el aprendizaje de las experiencias son factores que pueden influir en nuestras decisiones, y quizás este sea el caso de Kerem. Podría ser que el tiempo les haya dado a ambos la oportunidad de crecer y madurar, lo que les permitiría abordar una nueva relación desde una perspectiva más sólida y consciente. También hay que considerar el factor profesional. Kerem y Hande son dos de los actores más exitosos de Turquía, y trabajar juntos nuevamente sería, sin duda, un éxito asegurado. Los proyectos que han compartido han tenido un gran impacto, y la posibilidad de repetir esa fórmula es tentadora. No solo para ellos, sino también para las productoras y los canales de televisión. Sin embargo, no creo que esta sea la razón principal por la que Kerem busque la reconciliación.
La conexión que tuvieron va más allá del éxito profesional y me parece que el motor principal de este acercamiento son los sentimientos. Ahora bien, ¿qué es lo que ha dicho Kerem sobre todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco más turbia. Oficialmente Kerem no ha confirmado ni negado la búsqueda de una reconciliación. Ha sido bastante reservado con sus declaraciones, evitando hablar directamente sobre el tema. Sin embargo, algunas fuentes cercanas al actor han filtrado información que apunta a que sí estaría interesado en volver con Ande. Estas fuentes hablan de conversaciones privadas, de mensajes enviados, de intentos de acercamiento. Sin embargo, como no hay confirmación oficial, todo esto hay que tomarlo con pinzas. Pero a pesar de la falta de confirmación directa por parte de Kerem, hay ciertos gestos, ciertas actitudes que nos hacen pensar que algo está pasando. Por ejemplo, se ha visto a Kerem en lugares que frecuenta Ande, ha dado me gusta a publicaciones de ella en redes sociales y ha tenido ciertos comentarios que han levantado sospechas entre los fans. Estos pequeños detalles, aunque no son pruebas contundentes, nos dan una idea de que el actor no ha olvidado a Ande y que podría estar interesado en retomarla. El hecho de que siga prestando atención a su vida, a sus publicaciones, nos indica que todavía hay una conexión, que todavía le importa lo que le pasa a ella. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Ande, la otra protagonista de esta historia. ¿Qué opina ella de todo esto? Bueno, Ande también ha mantenido un perfil bajo en relación a este tema. No ha dado declaraciones directas sobre una posible reconciliación, pero también ha tenido ciertas actitudes que nos hacen pensar que no es del todo indiferente a la situación. Por ejemplo, ha reaccionado a algunas publicaciones de Kerem, ha mantenido contacto con amigos en común y, según algunos rumores, ha tenido conversaciones con él. Sin embargo, al igual que Kerem, ha sido muy cautelosa con sus declaraciones públicas. Es importante destacar que tanto Kerem como Ande son personas muy reservadas con su vida privada. No suelen compartir detalles de sus relaciones personales en redes sociales o en entrevistas. Prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público, lo que dificulta aún más saber qué es lo que está pasando realmente entre ellos. Esta privacidad, aunque respete su derecho, también nos deja con más dudas y con la necesidad de analizar cada gesto, cada comentario, cada pista que puedan dejar. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que el interés de los fans por esta pareja es enorme. Las redes sociales están inundadas de comentarios de apoyo, de deseos de reconciliación, de teorías sobre lo que está pasando entre ellos. La gente está muy involucrada en esta historia y quiere verlos felices juntos, como en los viejos tiempos. Y es que, seamos sinceros, la historia de amor entre Kerem y Ande nos ha hecho soñar, nos ha hecho creer en el amor verdadero y nos ha dejado un vacío en el corazón al verlos separados. Por eso, la posibilidad de una reconciliación genera tanta expectación y tanta emoción entre los fans. Y hablando de los fans, quiero aprovechar este momento para enviarles un saludo enorme a todos ustedes. Sé que muchos están leyendo este guión con la misma esperanza que yo de ver a Kerem y Ande juntos de nuevo. Y quiero decirles que no están solos en este sentimiento. Somos muchos los que hemos seguido esta historia con el corazón en la mano, y que deseamos lo mejor para ellos. Pero al mismo tiempo debemos respetar sus decisiones y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Al final son ellos los que tienen que decidir qué quieren hacer con sus vidas y con sus sentimientos. Pero volviendo al tema principal, la supuesta reconciliación entre Kerem y Ande, creo que es importante destacar que la información que tenemos no es concluyente. Todo lo que sabemos son rumores, especulaciones y filtraciones que hay que tomar con precaución. No podemos afirmar con seguridad que Kerem esté buscando una reconciliación, ni tampoco podemos asegurar que Ande esté dispuesta a darle una segunda oportunidad. Lo único que podemos hacer es analizar la información que tenemos, sacar nuestras propias conclusiones y esperar a que ellos, si así lo deciden, confirmen o desmientan los rumores. Lo que sí es cierto es que esta historia nos tiene a todos pendientes. La posibilidad de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos nos genera una gran emoción y nos hace soñar con un final feliz, como en las telenovelas. Y es que a veces la realidad imita a la ficción y las historias de amor que vemos en pantalla se hacen realidad. Ojalá, en este caso, la historia de amor entre Kerem y Ande tenga un nuevo capítulo y nos regale un final feliz que todos estamos esperando. Pero como ya dije, es importante ser pacientes y respetar sus tiempos y sus decisiones. Mientras tanto, nosotros seguiremos analizando cada gesto, cada comentario, cada pista Q. nos den.
Seguiremos comentando en redes sociales, compartiendo nuestras teorías y apoyando a nuestros ídolos. Y seguiremos aquí en este canal, contándoles todas las novedades sobre esta y otras historias que nos apasionan. Porque al final eso es lo que nos une, nuestra pasión por las telenovelas turcas, por los romances que nos hacen soñar y por las parejas que nos roban el corazón. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen drama turco? Y hablando de drama, esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en una telenovela: amor, desamor, rumores, especulaciones y una gran expectativa por parte del público. Solo falta que los protagonistas confirmen o desmientan los rumores para saber cómo termina esta historia. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con la posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Y podemos seguir disfrutando de sus trabajos, de su talento y de su carisma. Porque al final eso es lo que importa, que ellos sean felices y que nosotros, sus fans, podamos seguir disfrutando de su arte. Y bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos analizado las posibles razones por las que Kerem estaría buscando una reconciliación con Hande, hemos hablado de los rumores, de las especulaciones y de las expectativas de los fans. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque la información no es concluyente, la posibilidad de que esta historia tenga un nuevo capítulo es real. Y eso, amigos, nos llena de esperanza y emoción. En resumen, hemos visto que la conexión entre Kerem y Hande es innegable, que la presión mediática y el factor tiempo pueden influir en sus decisiones y que el interés de los fans por verlos juntos de nuevo es enorme. Hemos analizado las posibles razones por las que Kerem podría estar buscando la reconciliación y hemos visto que tanto él como Hande han mantenido un perfil bajo en relación a este tema. Y sobre todo, hemos aprendido que es importante respetar sus decisiones y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Al final son ellos los que tienen que decidir qué quieren hacer con sus vidas y con sus sentimientos. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado del chisme, de las teorías y de las especulaciones. De verdad que me encanta compartir estos momentos con ustedes y saber que somos tantos los que compartimos la misma pasión por el mundo de las telenovelas turcas. Y como siempre les digo, este canal es para ustedes, para que se diviertan, se informen y compartan sus opiniones. Ahora me gustaría que me contaran en los comentarios qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem está buscando una reconciliación con Hande? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué creen que pasará en el futuro? Quiero leerlos a todos. Dejen sus comentarios, sus teorías, sus opiniones, lo que sea que tengan en mente. Me encanta leerlos y saber qué es lo que piensan sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, si se divirtieron, si aprendieron algo nuevo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es muy importante para mí, y que me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. Espero que se queden con nosotros por mucho tiempo. Ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Hasta la próxima. Chao, chao.